Bienvenidos al segundo teórico de antimicrobianos, donde vamos a tomar a dos familias, a los betalactámicos y a los glicopéptidos, para explicar en profundidad cuáles son y cómo actúan y cómo se diseminan los mecanismos de resistencia a estos fármacos. Se habla de la resistencia antimicrobiana a tres niveles. Por un lado, el mecanismo de resistencia que se encuentra codificado en la célula bacteriana, que serían los mecanismos moleculares. Después tenemos la resistencia poblacional, que son los estudios que nos permiten saber si una determinada cepa es sensible o resistente a determinados antimicrobianos. Y después tenemos la resistencia a nivel de la población cuando está produciendo una infección en el sitio de infección. Ahora vamos a hablar un poquitito más de estos tres tipos de resistencia a los distintos niveles. Los mecanismos moleculares que determinan resistencia a una célula bacteriana pueden estar codificados tanto en plásmidos como en cromosoma bacteriano y son el eflujo del antimicrobiano, la impermeabilidad al mismo, la inactivación enzimática, que es el mecanismo más común, la protección del blanco, la modificación del blanco, la vía alternativa del antimicrobiano y la formación del biofilm o de biopelículas. Hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos de resistencia moleculares pueden pasar de una célula bacteriana a otra, inclusive entre células bacterianas que pertenecen a distintas especies y a distintos géneros. Hablamos de resistencia poblacional cuando, por ejemplo, hacemos el antibiograma de un inóculo bacteriano y vemos cómo responde a los distintos antimicrobianos que se encuentran depositados en los discos y cómo van difundiendo y el halo que va formando esa población bacteriana con respecto a cada halo. Y por último, hablamos de resistencia a un otro nivel, que es la resistencia de una población que está produciendo la infección en el sitio de la infección. Tenemos que recordar de que en los hospitales de nuestro país se realizan siempre las metodologías hasta antibiograma. Y en aquellos laboratorios, que por suerte hoy en día son varios, donde se determina sensibilidad por automatización, o sea, aquellos hospitales que tienen el VITEC, por ejemplo, el resultado se informa en valor de SIM. Y este valor de SIM es importante porque permite evaluar parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, sobre todo en aquellos pacientes con infecciones severas por microorganismos multiresistentes. Estos son los llamados parámetros PK-PD, PK por farmacocinéticos, PD por farmacodinámicos, y estos los van a ver ustedes bien cuando cursen fármaco y en micro 2. Pero estos parámetros, conocerlos, para poderlos calcular, es necesario tener el dato de la SIM para los microorganismos multiresistentes que no tienen opciones terapéuticas. Hay dos tipos de resistencia: la resistencia natural, que es la propia del microorganismo, aquella que es ubicua en toda una especie o en todo un género, y la adquirida, que es aquel tipo de resistencia antimicrobiana que una determinada célula bacteriana adquiere a lo largo del tiempo. Y entonces, la problemática de la resistencia a antimicrobianos la podemos sintetizar como, por un lado, la multiresistencia y la evolución a la extrema droga resistencia antimicrobiana e inclusive la pan-droga resistencia, la alta frecuencia de aislamientos multidroga resistentes a nivel mundial, el mayor porcentaje de cepas multiresistentes en nuestro país. La Argentina fue uno de los primeros países en reportar altos niveles de multidroga resistencia en la década del 80, y la presencia de cepas pan-droga resistentes en nuestros hospitales. Y saber que también en nuestras manos, todos aquellos que trabajamos en el área de la salud, podemos aportar soluciones muy concretas e importantes, como ser la vigilancia epidemiológica y el control de infecciones en cada uno de los hospitales y el uso racional de antimicrobianos. Entonces vamos a tomar como ejemplo, para explicar en profundidad la diversidad de los mecanismos de resistencia, a una familia que es la familia de los betalactámicos.
lactámicos. Los betalactámicos se caracterizan porque es una familia de antimicrobianos que todos tienen un anillo betalactámico y todos tienen un mismo blanco de acción, que es la inhibición de las PPPs, lo cual lleva a la inhibición de la síntesis del peptidoglicano. Las PBP es la sigla del inglés Protein Binding Penicillins, o en español, proteínas ligadoras de penicilinas. Estas PBPs son las que están involucradas en la síntesis de la pared bacteriana. Al inhibir su actividad es así como se inhibe la síntesis de la misma. Para que el antimicrobiano betalactámico pueda ejercer su efecto de acción, tiene que pasar a través de la membrana externa, a través de las porinas en las bacterias gram negativas, y de esa manera llegar al periplasma. Una vez en el periplasma, es capaz de identificar a las PBPs, a las proteínas ligadoras de penicilina, y allí es donde va a interaccionar. La unión de los betalactámicos a las PBPs resulta en la inhibición de la síntesis de la pared al inhibir el entrecruzamiento de las moléculas lineales precursoras del peptidoglicano. El efecto bactericida que tienen estos betalactámicos se debe a que la inhibición de la síntesis del peptidoglicano activa enzimas asociadas a la membrana citoplasmática denominadas autolisinas, que son las que destruyen finalmente la pared bacteriana. La síntesis de la pared bacteriana comienza dentro del citoplasma e involucra una gran cantidad de reacciones metabólicas, dando lugar a un pentapéptido, el cual es transportado por un carrier lipídico a través de la membrana citoplasmática y queda expuesto hacia el exterior de la misma. Allí, cuando se administran los betalactámicos, estos van a ir a encontrarse con las PBPs. Las PBPs tienen distintas funciones de carboxipeptidasas, transpeptidasas, transglicosilasas, que interaccionan y que son parte de la síntesis de la pared bacteriana. Los betalactámicos lo que hacen es aislar el sitio activo de la serina de las PBPs, inhibiendo de esta forma la formación del peptidoglicano, con lo cual luego se va a producir, como decíamos anteriormente, la lisis de la bacteria. A partir de que empezaron a administrarse los betalactámicos, como contamos en el teórico anterior, la primera fue la penicilina. A partir de ese compuesto natural producido por un hongo, el Penicillium notatum, se empezaron a identificar y a desarrollar también distintos betalactámicos. Así es como hoy en día tenemos una larga lista, como ustedes ven acá, que muchos de ellos fueron compuestos químicos semisintéticos a partir de uno natural. La primera, como dijimos, fueron las penicilinas, después se hicieron las penicilinas resistentes a las penicilinasas, como la oxacilina, la meticilina, luego vinieron las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas, después aparecieron un grupo importante de betalactámicos que son las cefalosporinas, las de primera generación, como la cefazolina, la cefalotina, las de segunda generación, como la cefuraxima y el cefaloclor, las de tercera generación que fueron muy usadas en nuestros hospitales, hoy se usa muchísimo, como la cefotaxima, la ceftazidima, la ceftriaxona, las de cuarta generación, como la cefepime, y más recientemente las cefalosporinas de quinta generación, como por ejemplo la ceftarolina o el ceftolozano. Hace ya varias décadas también que se administran en nuestros hospitales los carbapenemes como el imipenem y el meropenem y los monobactamos como el estriomam. Y como dijimos, los betalactámicos tienen un efecto bactericida sobre la célula bacteriana, aunque hay que tener en cuenta
que todos los antibióticos pueden tener a veces un efecto terapéutico diferente, bacteriostático o bactericida, dependiendo en las dosis en que se administre. Esta información que van a ver ustedes en las diapositivas siguientes es a modo de ejemplo ilustrativo para ustedes, para que entiendan los conceptos. No es algo que se les vaya a tomar, ya que este es un tema que ustedes van a ver luego en infectología. Acá vemos como los primeros betalactámicos, como el caso de la penicilina, son antimicrobianos activos en su mayor parte hacia los cocos gram positivos. Y a medida que se fueron identificando y poniendo en el mercado nuevos betalactámicos, se fue ampliando ese espectro de acción hasta que ese espectro de acción incluye a las bacterias gram negativas. Las cefalosporinas, como vemos acá, eran cuando las primeras comenzaron a ser un grupo de betalactámicos que eran más resistentes a las betalactamasas. Y las cefalosporinas también fueron identificadas a partir de un hongo, del Cephalosporium acremonium. Entonces, a medida que se fueron diseñando y poniendo en el mercado nuevos betalactámicos, se fue ampliando y modificando el espectro de acción y, como les decía anteriormente, los más recientes tienden más a tener más actividad hacia las bacterias gram negativas. Los carbapenemes es un grupo de betalactámicos que se usan a nivel intrahospitalario, no son de uso, digamos, a nivel de la comunidad. Y los monobactamos también, el más utilizado es el astronam. Hay que tener en cuenta que todos los antimicrobianos betalactámicos presentan todo tipo de mecanismos de resistencia. O sea, puede haber producción de betalactamasas, que ahora vamos a explicar más en detalle en qué consisten, que les otorgan resistencia. Este es un mecanismo de inactivación del antimicrobiano, es el más importante y el más común, y lo que hace es hidrolizar el anillo betalactámico causando una activación del mismo. También, como mecanismo de resistencia, los betalactámicos pueden tener alteraciones en las PBPs que lleva a baja afinidad por el antimicrobiano betalactámico, alteración de la membrana externa llevando a disminución de la entrada del antimicrobiano, eflujo del antimicrobiano, del betalactámico, vía alternativa para el antimicrobiano betalactámico y, como mecanismo de resistencia, también los betalactámicos pueden tener por parte de las bacterias producción de biofilm. Y tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de estos mecanismos puede ser transmitido por los mecanismos de la transferencia horizontal genética. Antes de comenzar a ver los determinantes de resistencia bacterianos a los betalactámicos para cada especie, vamos a explicar qué son y cómo actúan las betalactamasas, que es el mecanismo de resistencia de inactivación enzimática de antimicrobianos más frecuente en las cepas clínicas y que ustedes, como médicos, van a escuchar hablar de ellos en los hospitales. La producción de las betalactamasas es el principal mecanismo de resistencia para la mayoría de los betalactámicos en casi todas las especies bacterianas. Son enzimas que tienen codificación tanto plasmídica como cromosómica. Es una enzima producida por algunas bacterias, aquellas las cuales son resistentes, y entonces estas enzimas betalactamasas son las responsables de la resistencia de estas ante la acción de los betalactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Cuando las betalactamasas inactivan a los carbapenémicos, se las denomina carbapenemasas. Y ustedes van a escuchar hablar justamente de carbapenemasas, que son las que tienen más impacto clínico en los hospitales. Como ya sabemos, los betalactámicos tienen un elemento en común dentro de su estructura molecular, que es el anillo betalactámico. Las betalactamasas rompen ese anillo desactivando las propiedades antimicrobianas de la molécula. Entonces, como vemos en esta diapositiva, en la acción de las betalactamasas hay 4 actores principales: las PBP,
o las proteínas ligadoras de penicilinas, que es el sitio blanco de los betalactámicos, el antimicrobiano betalactámico, la enzima betalactamasa y el pentapéptido, que es esencial para la síntesis de la pared bacteriana. Entonces la betalactamasa va a interaccionar con el betalactámico inactivándolo. Las betalactamasas forman un grupo heterogéneo de enzimas y hay varios esquemas propuestos de clasificación, pero el que ha tenido más aceptación y mayor difusión es el propuesto por Bush, Jacobi y Medeiros hace años, en 1995, que tiene en cuenta para la clasificación las propiedades funcionales de las betalactamasas, así como su estructura molecular. Actualmente hay más de 2.000 betalactamasas descritas y algunas de ellas, como la KPC o la NDM, dan resistencia a todos los betalactámicos. Una alternativa muy usada para combatir a las cepas productoras de betalactamasas es el desarrollo y la administración de inhibidores de betalactamasas. Estos inhibidores lo que hacen es unirse en forma irreversible a la betalactamasa, por eso se llaman inhibidores suicidas. Al unirse irreversiblemente a la betalactamasa, ésta deja entonces de ser funcional y el antimicrobiano betalactámico puede actuar de esta manera, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana y de esta manera produciendo la lisis de la bacteria. Con lo cual, una cepa productora de betalactamasas, gracias a la administración de un inhibidor, puede hacer que esta cepa sea sensible a ese betalactámico. La actividad conjunta que decíamos recién la vemos bien en este gráfico. Si a un paciente que está infectado con una cepa resistente a la amoxicilina, productora además esa cepa de betalactamasas, se le administra solamente amoxicilina, acá como vemos en el gráfico, esa amoxicilina no va a ser efectiva sobre esta cepa bacteriana. Si se le aplica un inhibidor como el ácido clavulánico, entonces vamos a ver que esa administración tampoco es efectiva. La bacteria va a crecer. Ahora, cuando se aplica en forma conjunta el antimicrobiano, la amoxicilina, junto con el inhibidor, el ácido clavulánico, entonces sí se observa que hay inhibición del crecimiento de la cepa bacteriana, o sea que actúan en forma conjunta, inhibiendo el crecimiento y el desarrollo de esa cepa bacteriana. Dentro de un hospital hay varias especies que son las más importantes causantes de infecciones intrahospitalarias. Acá tenemos un ejemplo, el Hospital H1, donde vemos que las especies más importantes son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, especialmente Acinetobacter baumannii, Enterococcus fecalis y Proteus mirabilis. Entonces ahora vamos a hablar de los mecanismos moleculares de resistencia a los betalactámicos producidos por estas especies bacterianas. Un grupo de especies bacterianas muy importantes en la clínica médica son las que se agrupan en la familia Enterobacteriaceae. Y estas especies que la conforman son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Citrobacter freundii. Estas son las más importantes y de las que vamos a hablar ahora. Como ya dijimos, el mecanismo más importante es la producción de betalactamasas, que tienen que pasar por las porinas en las enterobacterias para llegar al periplasma, que es donde se encuentra su blanco de acción, que son las PBPs. Ahí van a interactuar el betalactámico con su sitio blanco, pero al encontrarse con las betalactamasas, estas van a hidrolizar el anillo betalactámico de tal manera de hacerlo inactivo. De esta manera, el betalactámico no va a poder actuar con su sitio blanco. Entonces, la bacteria posteriormente va a ser resistente a este betalactámico.
La producción de beta-lactamasas es el mecanismo más frecuente, como ya dijimos, pero no es una sola beta-lactamasa la que puede estar presente dentro de una célula bacteriana, sino que puede haber hasta 10, 15 distintos genes que codifican para distintas beta-lactamasas. Hay una gran variedad de beta-lactamasas. Hay beta-lactamasas que inhiben a las cefalosporinas de primera y segunda generación, otras que inhiben hasta tercera y cuarta generación, y después están las carbapenemasas, que son las que inhiben, además de estas cefalosporinas, también inhiben a los carbapenémicos. Un grupo muy importante de beta-lactamasas en nuestro país lo son las cefotaximasas, que son beta-lactamasas que surgieron a fines de la década del 80, a principios del 90, y fueron primero reportadas en nuestro país, y de nuestro país diseminaron al resto del mundo. La primera en ser descrita y de mucha relevancia a nivel global es esta que ustedes ven acá llamada CTX-N2. Y ahora vamos a ver un poco más de dónde proviene, de cómo es su origen y cómo se disemina de una cepa bacteriana a otra. Las beta-lactamasas adquiridas se localizan en integrones de clase 1 en general y en transposones. O sea que estamos hablando de que estos genes que codifican para beta-lactamasas están insertados en plataformas genéticas que a su vez pueden movilizarlos. O sea, estamos hablando de resistencia antimicrobiana móvil. Varias de las beta-lactamasas descriptas y de alto impacto clínico se localizan en los integrones de clase 1. Los integrones de clase 1 es el mecanismo más diseminado en las bacterias gram negativas que otorga una plataforma genética para la captura de genes de resistencia antimicrobianos y su expresión. La expresión va a estar dada porque esos genes cassette que se insertan en la zona variable del integrón van a poderse expresar gracias a ese promotor PC que se encuentra cercano o dentro del gen de la integrasa. A su vez, la integrasa, al expresarse, puede reconocer distintos genes de resistencia antimicrobianos, no solo genes que codifican para beta-lactamasas, y de esa manera, en esta zona variable, vamos a tener una plataforma genética con resistencia a varias familias de antimicrobianos. Dentro de los integrones de clase 1, que cuando uno, digamos, encuentra un gen que codifica para la integrasa de clase 1 llamado INT1, se lo considera un marcador de multidroga resistencia en las enterobacterias y también en pseudomonas. Estas plataformas genéticas de los integrones de clase 1 pueden poseer, por ejemplo, carbapenemasas muy relevantes desde el punto de vista clínico, como la BLAVIN2 y también otras de las familias que se llaman INT. Y al localizarse en esta plataforma genética de resistencia, tengan en cuenta que van a estar asociadas a otras resistencias a otras familias de antimicrobianos. A su vez, estos integrones, como decíamos anteriormente, se pueden localizar dentro de otros transposones y dentro de plásmidos. Lo que hacen es permitir una mayor diseminación de estas carbapenemasas hacia otras células bacterianas. A su vez, estos integrones de clase 1 pueden ser invadidos por otros transposones o por otras recombinasas o por otras secuencias de inserción. En el caso de los integrones de clase 1 diseminados y descritos en las cepas clínicas de nuestro país, se ha identificado desde los inicios de la década del 90 la invasión de esta recombinasa, la ISSR1, que es una recombinasa que es capaz de insertarse primero en un ADN blanco, que puede ser un ADN cromosómico, como es este caso que vamos a ver acá, y luego llevarse al ADN flanqueante de ese lugar donde se insertó y posteriormente tiene la capacidad de insertarse dentro de la plataforma del integrón de clase 1
con lo cual crea dos zonas variables de los integrones estos, que se llaman integrones complejos por tener justamente dos zonas variables. La primera zona variable sería la que está otorgada por los genes cassette de resistencia a antimicrobianos y que se movilizan gracias a la integrasa de clase 1. La segunda zona variable estaría dada por esta segunda recombinasa, la ISSR1, que es capaz de captar genes cromosómicos de otras cepas bacterianas, y todo esto después se encuentra dentro de una misma plataforma genética con dos zonas variables. En el caso de la ZXN2, esta beta-lactamasa que da resistencia antimicrobiana a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación como cefotaxima, ceftriaxona, cefepime, se encuentra justamente el gen que codifica para esta beta-lactamasa en esa segunda zona variable. Los primeros integrones de clase 1 que se encontraron en cepas clínicas de nuestro país en la década del 80 eran integrones que tenían o no tenían ningún gen de resistencia a antimicrobianos o tenían uno. A lo largo del tiempo, en la zona variable se fueron encontrando más genes de resistencia a antimicrobianos, o sea, más genes cassettes, y con el tiempo se empezaron a encontrar también más cantidad de estos integrones complejos, o sea, que estaban invadidos por esa recombinasa que les otorgaba una segunda zona variable a la plataforma del integrón de clase 1. De esta manera, en muy pocos kilobases, lo que podemos tener es varias resistencias a antimicrobianos que se transmiten y diseminan en forma conjunta. Esto es lo que ocurre en las enterobacterias. Estos integrones complejos que estamos hablando es el mecanismo más frecuente en las enterobacterias para la resistencia a la cefotaxima y al cefepime en muestras de nuestros hospitales. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que todas estas plataformas genéticas son susceptibles de la transferencia horizontal genética, con lo cual pueden estar en las enterobacterias, pero pueden diseminar a otras especies de otros géneros. Después de la emergencia de la ZXN2 en nuestro país, emergió otra cefotaximasa muy importante, la ZXN15, que desplazó en frecuencia a la ZXN2. Pero esto, digamos, es algo que se va viendo y como ustedes saben, la epidemiología es algo cambiante, por eso es tan importante realizar vigilancia epidemiológica para ver cuáles son los determinantes de resistencia a antimicrobianos que están circulando en cada región geográfica. Es muy interesante el origen de la ZXN2, así como les dije que esta recombinasa ISSR1 es capaz de tener como blanco de ADN una zona de un cromosoma bacteriano. Por estudios de bioinformática y de análisis de secuencias de ADN, se pudo determinar que este gen ZXN2, esta beta-lactamasa, es ubicua dentro del género Cluivera, específicamente dentro de una especie, es dentro de Cluivera ascorbata. Entonces acá hubo un proceso de movilización de ADN de una cepa que no es usualmente patógena para el humano como Cluviera, pero que pasa por los mecanismos de la transferencia horizontal genética a otra cepa. Entonces, primero ocurrió, esto es un proceso biológico, o sea que varios pasos están involucrados. Primero ocurrió la inserción de la ISSR1 río abajo de la ZXN2, después esto se movilizó, la ISSR1 arrastró parte del ADN flanqueante, que es algo conocido de su mecanismo, y posteriormente este fragmento de ADN pasó a una cepa clínica donde invadió una zona, un integrón de clase 1, y de esta manera comienza a diseminarse dentro de las cepas clínicas. Entonces, si vemos la plataforma genética de la beta-lactamasa ZXN2 en nuestro país, vemos que tiene una zona variable de los integrones de clase 1, donde puede haber de 1 a 7 u 8 cassettes
de resistencia a diferentes familias de antimicrobianos y una segunda zona variable donde se encuentra el gen CTXM2 procedente en realidad del cromosoma de Cliveras corbata. Por otro lado, vemos que en esta plataforma genética hay muchos transposones y otros genes de resistencia a antimicrobianos, a otras familias inclusive, y que toda esta estructura se encuentra dentro de un transposón, el cual se puede movilizar de un ADN a otro. Estos transposones suelen encontrarse además dentro de plásmidos o de islas de resistencia a antimicrobianos y de esta manera se garantizan su diseminación en las cepas clínicas. Y al analizar los mecanismos de la transferencia horizontal genética involucrados en la diseminación de estas plataformas genéticas, en las enterobacterias se sabe que el mecanismo más frecuente es la conjugación, que ya vimos en un teórico anterior. Entonces, este mecanismo es el que le permite a las enterobacterias compartir los mecanismos de resistencia a antimicrobianos. Estudios que se han hecho a lo largo de todos estos años en nuestro país detectaron a partir del 2008 la emergencia de resistencia a carbapenemes en las enterobacterias. Se describió el gen Blavin, que confiere resistencia a la gran mayoría de los antimicrobianos betalactámicos, que se encontraba dentro de un integrón de clase 1. Así como hay carbapenemasas que se encuentran localizadas en la plataforma genética de los integrones de clase 1, hay otras carbapenemasas muy importantes desde el punto de vista infectológico y que también tienen diseminación global, como la de carbapenemasa KPC, y esta es una carbapenemasa que se encuentra en un transposón, o sea, a diferencia de la BIM y de las IMP que se encuentran en integrones de clase 1, la KPC se encuentra dentro de un transposón. Y de esta manera es como disemina y ha diseminado a nivel global. Esta carbapenemasa tiene la característica de que da resistencia a todos los antimicrobianos betalactámicos. Al realizar el antibiograma podemos ver el perfil de sensibilidad de cepas de Klebsiella pneumoniae productoras de KPC, y es usual en nuestros hospitales encontrar un antibiograma como este que ustedes ven acá, de extrema droga resistencia, donde hay muy pocos tratamientos posibles para un paciente infectado con una cepa de estas características. Como ya dijimos, estos transposones que poseen a la carbapenemasa KPC se localizan en plásmidos conjugativos que poseen además otros determinantes de resistencia a antimicrobianos. Usualmente también poseen integrones de clase 1 con zona variable que otorga resistencia a través de sus genes cassette a varias familias de antimicrobianos. A modo de ejemplo, les muestro acá un gráfico en donde vemos que a partir del año 1996, el 50% de las cepas de Klebsiella pneumoniae poseen CTXM2. Posteriormente, este valor se mantiene a lo largo de 10 años y actualmente tiene esos mismos valores. Y a partir del 2008 vemos la emergencia de KPC en el 10% de las cepas de Klebsiella pneumoniae. Cuando tenemos una cepa portadora de KPC, es muy difícil el tratamiento antimicrobiano. ¿Está bien? No hay muchas opciones. Y en el año 2010 también emergió la resistencia al colistin en cepas de Klebsiella pneumoniae en nuestro país y ha alcanzado valores casi del 10%. Y estos son valores que se han mantenido en los hospitales nuestros. Así que, como ustedes ven acá, tenemos una proporción bastante importante de cepas con extrema droga resistencia o pan-droga resistencia de Klebsiella pneumoniae, las cuales son muy difíciles de tratar. Ustedes tienen que saber, como médicos, que en los laboratorios de bacteriología, como yo les conté, se informa hasta antibiograma
en aquellos laboratorios de bacteriología de los hospitales donde hay métodos automatizados como el BITEC, se informa el valor de la SIN, lo cual permite después desarrollar, evaluar los parámetros PK/PD. Pero además hay otra información relevante que le es otorgada, que es la de si las cepas que están analizando en el laboratorio poseen beta-lactamasas o carbapenemasas. Este análisis se hace de manera sencilla sobre una placa de Petri en la cual se siembra la bacteria a testear y se ponen distintos discos con antimicrobianos, betalactámicos, como ustedes ven acá, y se miden los halos, ¿está bien? En algunos casos se pone el inhibidor. Ustedes no tienen que saber exactamente cómo se hace, digamos, este tipo de estudio, pero sí tienen que saber la información que les van a otorgar a ustedes y también la información que ustedes pueden pedir. Si una cepa resistente, por ejemplo, a la cefotaxima, es portadora de una betalactamasa, es diferente a tener una cepa una cepa clínica que no tiene betalactamasas resistente a cefotaxima. ¿Por qué? Por lo que ya estuvimos hablando todo este tiempo. La herencia de las mutaciones que determinan una resistencia, como ya sea modificación del blanco o impermeabilidad, se heredan en forma vertical. En cambio, las resistencias adquiridas a través de la transferencia horizontal genética se heredan no solamente en forma vertical, sino también en forma horizontal, lo cual hace que este mecanismo adquirido pueda diseminarse muy rápidamente dentro de un centro hospitalario y causar brotes. Por eso es muy importante la detección de estos mecanismos y el conocimiento por parte de los médicos y obviamente del comité de infecciones para evaluar, así como se puede evaluar la presencia de cefotaximasas en las placas de Petri, también hay métodos que permiten evaluar la presencia de carbapenemasas. Y esa es otra información que el bacteriólogo, el bioquímico del hospital, les va a dar a ustedes. Entonces, este método sencillo, que consiste en ver los halos de inhibición alrededor de los diferentes discos que se colocan, nos permite detectar si hay resistencias a betalactámicos adquiridos o no. Ahora vamos a ver la problemática de la resistencia a los betalactámicos en otra especie muy importante en los hospitales nuestros y a nivel global, que es la especie de Acinetobacter baumannii. La resistencia a carbapenemes emergió ya a mediados de la década del 90 en nuestro país y fuimos uno de los primeros países en reportarla, y posteriormente también emergió en todo el mundo. Actualmente, más del 90% de las cepas que se aíslan en nuestros hospitales es resistente a los carbapenemes. Y en Acinetobacter baumannii, cuando una cepa es resistente a los carbapenemes, es también usualmente resistente a la gran mayoría de familias de antimicrobianos, con lo cual estamos en presencia de cepas, al menos con extrema droga resistencia. Acinetobacter baumannii tiene la característica de que tiene una isla de resistencia a antimicrobianos que puede acumular hasta más de 40 genes de resistencia a antimicrobianos. O sea que tiene una isla genómica que se localiza en el cromosoma, que se transmite por herencia vertical, pero que es a la vez un sitio hotspot, o sea que significa de alta recombinación, una zona caliente, donde se van a insertar integrones y transposones que a su vez llevan otros determinantes de resistencia a antimicrobianos. Esta isla se llama ABA-R. Y así como vimos que en las enterobacterias el mecanismo de la transferencia horizontal genética más frecuente para la diseminación de la resistencia adquirida es la conjugación, bueno, en Acinetobacter baumannii el mecanismo más frecuente es el de la transformación. Es inusual
ver plásmidos conjugativos y que la conjugación tenga un rol preponderante en la transferencia y diseminación de la resistencia a antimicrobianos, en esta especie, por supuesto. Por ejemplo, se sabe que Acinetobacter baumannii es 100 veces más competente, o sea, tiene la capacidad de adquirir ADN por su estado de competencia a través de la transformación, es 100 veces más competente que las cepas de Staphylococcus aureus. O sea que de esta manera este mecanismo le facilita la incorporación de ADN en forma muy eficiente. Ahora vamos a ver la problemática de la resistencia a beta-lactámicos en Pseudomonas aeruginosa. Esta especie es una especie muy importante también a nivel global, no solamente obviamente en nuestros hospitales, y causa severas infecciones intrahospitalarias debido a que tiene resistencia natural, por un lado, y también causa infecciones en pacientes de la comunidad. En los pacientes de la comunidad puede ocasionar infecciones de piel y también es un patógeno muy importante en los pacientes que tienen fibrosis quística, ya que esta especie bacteriana suele aislarse de esta comunidad de pacientes y muchas veces está asociada al gran deterioro pulmonar que los lleva a la muerte a estos pacientes. Esta diapositiva vemos lo que les decía recientemente, de que Pseudomonas aeruginosa tiene una gran cantidad de resistencias naturales, intrínsecas, tanto antibióticos betalactámicos, como ustedes ven acá, como antibióticos no betalactámicos. Entonces, desde el vamos, tratar a pacientes infectados con Pseudomonas aeruginosa es complicado para los infectólogos. Además, como esta especie tiene la capacidad de adquirir muchos determinantes de resistencia antimicrobianos, usualmente presenta niveles de resistencia extrema. Así como vimos que la gran mayoría de las cepas de enterobacterias y de Acinetobacter baumannii tienen como resistencia a los betalactámicos la presencia y la adquisición de betalactamasas, en el caso de Pseudomonas aeruginosa se han descrito, además de este mecanismo, el mecanismo de flujo y el mecanismo de impermeabilidad en una frecuencia importante. Siempre hay excepciones, así que las excepciones no las vamos a nombrar, pero bueno, hay enterobacterias que pueden adquirir por el flujo resistencia a los betalactámicos, pero la información que vamos a compartir es la que tiene relevancia infectológica desde el punto de vista que es la más frecuente. Por supuesto, la modificación enzimática y la presencia y adquisición de betalactamasas y carbapenemasas es el mecanismo más importante y de mayor impacto infectológico en Pseudomonas aeruginosa. Hay descritas más de 50 betalactamasas en esta especie, que a su vez, como ya sabemos, se localizan en transposones o en integrones y que a su vez se encuentran en plásmidos conjugativos. El eflujo cumple un rol importante en esta especie, ya que esta es una especie bacteriana que el 15% de su genoma codifica para bombas de flujo. Y estas bombas de flujo, por mutaciones puntuales, pueden o bien expresarse o bien adquirir la capacidad de bombear hacia el exterior antimicrobianos. Entonces así es como hay bombas de flujo que pueden dar resistencia adquirida no solo a betalactámicos, sino también a otras familias de antimicrobianos. Esta es una característica de las bombas de flujo. Cuando otorgan resistencia, no otorgan resistencia a un solo antimicrobiano, sino a varias familias diferentes, porque justamente este mecanismo no es tan específico. En Pseudomonas aeruginosa es muy importante los valores de SIM, pero también los valores de Vic, o sea, de la concentración inhibitoria mínima cuando la cepa bacteriana en estudio estaba formando biofilm. Acá vemos en esta tabla cómo la SIM varía cuando está formando biofilm esta cepa bacteriana. Y como vemos, la formación de biofilm aumenta los niveles de SIM
a una gran familia, a varias familias de antibióticos, no a una sola, sino a varias. Una característica de Pseudomonas aeruginosa es la alta frecuencia de cepas mutators. Mutators son aquellas cepas que no son tan frecuentes en otras especies, pero que tienen la característica de que pueden adquirir más ADN exógeno a través de diversos mecanismos, por un lado, y además tienen una mayor tasa de mutaciones. Se considera que la tasa normal frecuente es de menos del 1% de cepas mutators en las poblaciones naturales del ambiente y menos llega casi hasta el 1% en infecciones crónicas o en bacterias colonizantes. Sin embargo, aumenta estos valores drásticamente en los clones epidémicos, por ejemplo, de Neisseria meningitidis serogrupo A, donde llega al 10%, llega al 25% de los pacientes dispépticos portadores del Helicobacter pylori, y Pseudomonas aeruginosa, cuando está infectando a los pacientes con fibrosis quística, el 30% de las cepas que infectan a estos pacientes suelen ser cepas mutators. Entonces, estas cepas que tienen mayor capacidad de adquirir ADN exógeno y de sufrir mutaciones, van a evolucionar rápidamente hacia la multidroga y extrema droga resistencia. Vamos a ver la problemática también de la resistencia a betalactámicos en otro grupo de especies, en otra especie bacteriana, que es Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, a diferencia de las especies que estuvimos viendo hasta ahora, no es usualmente un patógeno intranosocomial, sino que es un patógeno sumamente importante a nivel de los pacientes de la comunidad. Es causante de neumonía aguda en pacientes de la comunidad y de meningitis bacteriana. Así que bueno, es muy importante la vigilancia epidemiológica que se hace de este patógeno. Para Streptococcus pneumoniae hay descritos altos valores de resistencia a la penicilina, no solo en nuestro país, sino como ustedes pueden ver en otros países del mundo. La resistencia de Streptococcus pneumoniae a la penicilina con un valor de zinc mayor a 2 miligramos por litro se correlaciona con sensibilidad intermedia a amoxicilina, cefuroxima, cefotaxima y ceftriaxona. Tenemos que tener en cuenta que estos antimicrobianos son de uso común en la clínica médica para tratar neumonías adquiridas en la comunidad, y algunos de ellos también se utilizan en el tratamiento de las meningitis. Entonces, cepas cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a estos antimicrobianos van a estar asociadas a falla terapéutica. El mecanismo de resistencia en esta especie es diferente a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Esta especie bacteriana, Streptococcus pneumoniae, tiene la característica de que es transformante natural, tiene la capacidad de adquirir ADN exógeno muy fácilmente. Entonces, el mecanismo involucrado en la resistencia a los betalactámicos es el de modificación del blanco de acción de los betalactámicos, que como sabemos son las PPPs, las penicilinas ligadoras de proteínas ligadoras de penicilinas. Entonces, las cepas de Streptococcus pneumoniae tienen una PBP2B, que es la wild type, se dice en inglés, salvaje, significa la que es natural, común en esta especie. Por los mecanismos de la transferencia horizontal genética, específicamente de la transformación, esta especie bacteriana adquiere ADN de otras PBPs, de otros Streptococcus, y al haber un porcentaje de homología suficiente, estas PBPs recombinan entre sí, dando lugar a nuevos alelos o estructuras en mosaico de los genes de la PBP. De esta manera, un betalactámico que reconoce la PBP2B y de esa manera produce su efecto bactericida sobre esa cepa, al enfrentarse a variantes alélicas de esta PBP, no las reconoce y de esta manera la bacteria adquiere resistencia a los antibióticos betalactámicos. Como estamos viendo, es un mecanismo totalmente distinto
de los vistos recientemente. Es un mecanismo en el cual es fundamental la transferencia horizontal genética, pero la diseminación va a ser vertical, o sea, la célula madre va a transferir ese nuevo alelo de la PBP a la célula hija. Hay descriptas diversas PBPs con estructuras de mosaico y que dan distintos tipos de resistencia a los betalactámicos. Hay algunas que dan altos niveles de resistencia y se utiliza un disco de oxacilina que es buen predictor de la sensibilidad a la penicilina. Estos son datos de un hospital en donde se vio que había cepas de Streptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina y también a las cefalosporinas de tercera generación. Así que bueno, esto es desde el punto de vista infectológico muy serio y por eso es tan importante realizar la vigilancia epidemiológica y estar atentos a ver en qué sitios y en qué hospitales y en qué tipo de pacientes surgen estas cepas resistentes a los betalactámicos. También vamos a hablar de la problemática de la resistencia a los betalactámicos en Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es una especie bacteriana causante de infecciones tanto a nivel nosocomial como intrahospitalarios y es muy importante en ambos hábitats. A nivel intrahospitalario vamos a ver que es bastante frecuente la multidroga resistencia en esta especie. Suele producir neumonías y a nivel comunitario es una especie importante en las infecciones de piel y partes blandas y también en las neumonías adquiridas en la comunidad. Staphylococcus aureus fue la primera especie en la cual se detectó resistencia a un antimicrobiano y fue justamente resistencia a la penicilina conferido por una betalactamasa. O sea, antes de la era antibiótica, hasta 1940, las cepas que se aislaban en los pacientes infectados con esta especie no eran resistentes a la penicilina. ¿Está bien? Igualmente, una neumonía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria daba 90% de mortalidad. ¿Está bien? Después de administrar la penicilina en la década del 40, muy poquitos años después, empezó a haber resistencia a penicilina y se identificó justamente que esa resistencia estaba conferida por una betalactamasa. El gen que codifica para esta betalactamasa diseminó tanto que actualmente, hoy en día, el 100% de las cepas que se aíslan en los hospitales es resistente a la penicilina. Posteriormente, en la década del 50, cuando se empezó a administrar la meticilina, en la década del 60 ya emergió la resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus. Cuando una cepa de Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina, este determinante de resistencia le otorga resistencia a todos los antimicrobianos betalactámicos. Hoy en día, en nuestros hospitales, el 50% de los aislamientos de Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina, o sea que estamos ante una especie bacteriana multidroga resistente a la meticilina y resistente a todos los betalactámicos y, como ya sabemos, cuando hay una resistencia suele haber más de una resistencia acompañante. Entonces, estas cepas, este 50% de cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina son muy complicados de tratar. El mecanismo por el cual esta especie adquiere resistencia a la meticilina es diferente también a lo que estuvimos viendo hasta ahora. El mecanismo es el de la vía alternativa del antimicrobiano. Estas cepas de Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina pueden adquirir un determinante que es el gen MECA que codifica para una PBP, o sea, para una proteína ligadora de penicilina. La PBP wild type o natural de Staphylococcus aureus es la PBP2A. Esta sí es inhibida por los betalactámicos, pero una cepa de Staphylococcus aureus al adquirir el gen MECA, este gen MECA suple la función de la
PBP2A, de tal manera que se sigue formando la pared bacteriana y de esta manera adquiere resistencia esa célula bacteriana a todos los antimicrobianos betalactámicos. Y como decíamos antes, generalmente la resistencia a meticilina tiene como acompañante otras resistencias a aminoglicósidos, a macrólidos, a quinolonas, etc. Por eso son de muy difícil tratamiento estas cepas. Y el mecanismo por el cual una cepa de Staphylococcus aureus adquiere el determinante de resistencia a MEC-A es a través de la transducción. Así que estamos viendo cómo es un mecanismo de la transferencia horizontal genética diferente a lo que estuvimos viendo hasta este momento. Así como hay Staphylococcus aureus meticilino resistentes, que se abrevian con las siglas que ustedes ven acá, SAM-R, hay SAM-R hospitalarios, también ha emergido los SAM-R, o sea, los meticilinos resistentes, en la comunidad. Ya les había comentado que Staphylococcus aureus también es un patógeno de la comunidad, al ocasionar infecciones de piel y partes blandas y también neumonía adquirida en la comunidad. Pero no solo las cepas de Staphylococcus aureus, sino también aquellas que ya han adquirido resistencia a la meticilina, son usualmente, o se pueden, digamos, aislar en pacientes de la comunidad. Lo que se observó es que había ciertas características en cómo emergían los SAM-R de la comunidad. Surgían en grupos, digamos, cerrados, como por ejemplo jugadores de rugby que estaban concentrados, o dentro de las Fuerzas Armadas, o en guarderías, o en presos. Eso tiene que ver con cómo se transmite el Staphylococcus aureus. Los primeros brotes surgieron en la década del 90 en distintas regiones del planeta, y nosotros tuvimos acá en la región uno muy importante, un brote de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad, que emergió en realidad en Uruguay y después diseminó algunos clones también a nivel regional, y en Uruguay ocasionó muertes, o sea, es un clon que era bastante virulento. Y bueno, acá tenemos la evolución de cómo es la frecuencia de cepas de Staphylococcus aureus en un determinado hospital. Vemos que hay resistencia más del 50-60% a meticilina desde la década del 90, y este valor no ha subido ni ha bajado, o baja levemente y sube levemente, y se mantiene así en nuestros hospitales. También, como vemos acá, esta resistencia a meticilino muchas veces está acompañada de resistencia a los aminoglicósidos, que es una combinación que suele darse a nivel intrahospitalario de betalactámicos con un aminoglicósido. Así que bueno, esto dificulta mucho el tratamiento de estas cepas de Staphylococcus aureus. Ahora vamos a proseguir con la segunda parte de este teórico de mecanismo de resistencia a los betalactámicos y a los glicopéptidos. Entonces vamos a proseguir con la resistencia a los glicopéptidos, viendo de una manera más profunda y a nivel molecular cómo son los mecanismos de resistencia para la teicoplanina y la vancomicina, que son los dos antimicrobianos que se administran muy frecuentemente en los hospitales para las infecciones intrahospitalarias. Las especies donde impacta más la adquisición de la resistencia a los glicopéptidos es en el género Enterococcus y en Staphylococcus aureus. Vamos a introducir un poco este Enterococcus. Enterococcus es un género que se aísla en infecciones intrahospitalarias, aunque eventualmente también en infecciones de la comunidad, y que tiene la característica de que tiene varias resistencias intrínsecas a nivel de género, o sea, a nivel de resistencias naturales propias de este género, que son resistencia a los betalactámicos, a la trimetoprima sulfametoxazol, a los aminoglicósidos y a las viejas quinolonas.
Cuando vemos las resistencias propias a nivel de especie, vemos que Enterococcus faecium es resistente natural al imipenem, a la micacina, Enterococcus faecalis a la clindamicina, y Enterococcus gallinarum, Caseliflavus y flavescens son resistentes naturales a la vancomicina. O sea que vemos que estamos en presencia de especies que son resistentes naturales a varias familias de antimicrobianos. Ha habido reportes de Enterococcus vancomicina resistentes desde la década del 90, tanto a nivel ambiental, o sea, en pacientes de la comunidad, como en pacientes hospitalizados. Enterococcus, como género multidroga resistente, fue declarado patógeno emergente por el CDC ya en la década del 90. Posteriormente, en el año 2002, hubo lamentablemente emergieron aislamientos de Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, portadores de los determinantes de resistencia de los Enterococcus vanco-R. O sea que por transferencia horizontal genética había pasado la resistencia de un Enterococcus vanco-R a una cepa de Staphylococcus aureus. La avoparticina, que es un glicopéptido, se ha usado como aditivo en la alimentación de aves. Sin embargo, en los países donde no se ha utilizado este glicopéptido con propósitos que no sean médicos, ni tampoco se han usado obviamente con fines agropecuarios, se ha visto que no hay resistencia a vancomicina. Este es el caso de Suecia. O sea que el origen de la resistencia a los glicopéptidos y al Enterococcus se considera que está ligada al uso de la avoparcina como aditivo en la alimentación de las aves. Los determinantes de resistencia a la vancomicina son denominados fenotipos VAN. Entonces tenemos el alfabeto VAN. Tenemos VAN A, VAN B, VAN C, VAN D, VAN E, VAN G, VAN F. Y en nuestro país se reportan más casos de Enterococcus faecium VAN A, aunque también se encuentran cepas VAN B. El mecanismo de acción de la vancomicina es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Como ya sabemos, la síntesis de la pared bacteriana comienza en el citoplasma, termina uno de los pasos en la producción, en la síntesis de un pentapéptido, el cual es traslocado hacia el exterior de la membrana citoplasmática por un carrier lipídico. Este carrier lipídico lo expone a este pentapéptido hacia el exterior y ahí son las distintas enzimas como carboxipeptidasas, transpeptidasas, transglicosilasas, distintas PBPs que son las encargadas de la síntesis de la pared bacteriana. Sin embargo, la vancomicina tiene afinidad por el extremo de ala del pentapéptido y se une de tal manera que las PBPs no pueden interaccionar de esta manera con el pentapéptido, con lo cual se inhibe la síntesis de la pared bacteriana y se produce la bactericidia de la célula bacteriana. En el mecanismo de resistencia a la vancomicina hay varios genes involucrados. De hecho, es un operón. Y tenemos genes reguladores. Tenemos sensores como el gen VAN-S que sensa que haya administración de vancomicina en el exterior y si registra de que hay administración de vancomicina en el exterior de la célula bacteriana, es lo que alerta a todo al operón y promueve la transcripción y entonces la producción de todas las proteínas involucradas en la resistencia a la vancomicina. Hay otros genes que son requeridos para la resistencia a los glicopéptidos, como la ligasa, que es la que se denomina gen VAN-A, y hay otras proteínas accesorias. Todo este conjunto de genes, entre otras cosas, lo que hace es producir un pentapéptido que en vez de tener en su extremo el dipéptido de ala, tiene el dipéptido de ala de LAC. De tal manera que cuando la vancomicina es administrada, la vancomicina va a interaccionar con los pentapéptidos que son de ala, pero los pentapéptidos que son de ala de LAC van a estar
involucrados en la síntesis de la pared bacteriana, con lo cual es un mecanismo de resistencia del tipo de desvío metabólico o vía alternativa del antimicrobiano. O sea, en este caso el antimicrobiano va a interaccionar con su blanco de acción, pero va a haber un nuevo set de genes, un operón, que va a permitir que la síntesis de la pared bacteriana siga adelante. El gen VAN-A lo que hace justamente, lo que está involucrado, es en la síntesis de esa unión de ALA al DELAC. Por eso es una ligasa. De esta manera, el dipéptido de ALA-DELAC sirve de sustrato para la síntesis de la pared bacteriana. La pared bacteriana se forma normalmente y la bacteria entonces es resistente a la vancomicina. El sensor, que dijimos antes, es el gen VAN-S, que sensa la presencia de vancomicina en el medio exterior y de esa manera alerta al sistema del operón para que se active la transcripción y de esta manera este operón, que va a estar silenciado si no hay administración de vancomicina, va a activarse y se van a transcribir todos los genes involucrados en la resistencia a la vancomicina. Al igual que otros mecanismos de resistencia antimicrobianos que estuvimos viendo, el operón VAN-A se localiza dentro de una plataforma genética de un transposón, de tal manera que puede diseminar a otras células bacterianas por transposición. Y vamos a ver que también se encuentra en plásmidos, con lo cual puede pasar de una cepa a otra a través de los plásmidos. De hecho, en el año 2002, como les había comentado anteriormente, cuando se describió a la primer cepa de Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, se encontró que tenía el transposón TN1546 con el operón VAN-A. Y estaba esto dentro de un plásmido conjugativo. Así que lo que es posible que en este proceso haya estado involucrado el pasaje por conjugación de una cepa de Enterococcus a una cepa de Staphylococcus aureus. Cuando tenemos una cepa resistente a meticilino que adquiere este transposón, estamos en presencia, casi con seguridad, de una cepa que posee extrema droga resistencia, ya que la resistencia a la meticilina y a la vancomicina no deja muchos, espacios terapéuticos para tener una administración antimicrobiana exitosa. Han sido descritos Enterococcus que tienen mutaciones que inactivan la síntesis del dipéptido de ALA. Cuando esa síntesis está inhibida, entonces la bacteria muere porque no tiene pared bacteriana. Sin embargo, las cepas de Enterococcus que han adquirido el fenotipo VAN-A o VAN-B poseen un operón que les permite justamente la síntesis de la pared bacteriana. Ahora bien, estas cepas solo van a crecer en presencia de vancomicina, o sea que son cepas resistentes a la vancomicina que solo crecen en presencia de este antimicrobiano. Cuando vemos las frecuencias de Enterococcus vancomicina resistentes en el hospital H1, vemos que alrededor del 30% desde el año 2005-2006 son resistentes a la vancomicina. ¿Está bien? Igualmente Enterococcus no es una especie, un género muy aislado en nuestros hospitales, a veces no llega ni al 3, 4, 5%. En otros países la prevalencia de las cepas de Enterococcus es más alta. Bueno, como conclusión final, la importancia del control de infecciones, de que cada uno de los médicos y agentes de la salud trabaje en conjunto con el control de infecciones en cada hospital para hacer un uso racional de los antimicrobianos. Muchas gracias.